Ahora estamos en comunicación con una persona que no necesita presentación, una persona a la cual yo respeto y admiro muchísimo. Es un verdadero privilegio, un verdadero placer poder saludar esta mañana a Graciela Fernández Mengide. Graciela, muchísimas gracias por este contacto con lanoticia1.com. Para mí, yo les agradezco y les deseo mucha suerte con este programa. No con este, sino con todo el programa, ¿no? Bueno, Graciela, muy amable. Bueno, yo voy a hacer un repaso. A ver, ministra de Desarrollo Social, diputada nacional, senadora nacional, candidata a gobernadora, una luchadora de los derechos humanos, participando en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la primera receptora de denuncias en la CONADEP, impulsando el juicio a las juntas, la creadora de un montón de libros donde hay relatos de la época más oscura de nuestro país. Digo, Graciela, ¿tenés tiempo de pararte, de mirar para atrás y decir, o reconocer o admirar toda la carrera que hiciste? ¿Sos consciente que sos una de las mujeres del siglo XX que va a quedar en la historia argentina? No, la verdad es que, a ver, si vos me lo preguntás, por ahí sí pienso que queda mucha gente en la historia se va haciendo con personas, con hechos, con sentimientos, con aciertos y con errores de cualquiera de esas personas. Ahora, no lo pienso así, si no sería terrible que uno estuviera pensando, estoy viviendo para la historia, no haría nada, ¿no? Yo creo que lo que me tocó hacer, distintas personas por distintas circunstancias han tenido que hacer cosas similares, a veces en algunos casos, otras no. Y bueno, lo fui resolviendo lo mejor que pude y supe, y cometiendo errores. Muchas veces sí uno piensa, y lo comentábamos con mi hija María Alejandra hace poco, ¿te imaginas vos con toda lo que uno sabe ahora, tener ahora 20 años? Y uno se mata de risa. Sí, claro, pero no hubiera vivido con la misma intensidad, ¿no? Claro. Bueno, dicen que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Claro, entonces sí, bueno, ya no se pueden repetir las cosas. Lo que sí se puede es aprender e intentar elegir qué batallas valen la pena todavía pelear, aún a sabiendas de que nada se cambia de un día para otro. Uh-huh. Que toda la aspiración que uno tiene, que las cosas que se desean legítimamente se resuelvan rápido, todo lleva mucho tiempo y muchas veces no se resuelven. Lo que yo más hubiera querido, que es recuperar la vida de mi hijo Pablo, eso no pude hacerlo. Uh-huh. Bueno, Graciela, el motivo de la llamada, lógicamente, es para hablar de política, pero me veo en la obligación de hacerte algunas consultas en cuanto a tu trayectoria, sobre todo para que escuchen los jóvenes. Yo, como joven, a mí me ha servido muchísimo escuchar tus palabras, escuchar tus reflexiones, y por eso quisiera que me cuentes cómo era Graciela Fernández Mengide en 1976. Quiero arrancar por ahí. Fue el año de la desaparición de tu hijo, Pablo. Sí. ¿Cómo era tu vida hasta ahí y qué pasó a partir de ahí? Bueno, yo era profesora, básicamente era mamá de tres hijos ya adolescentes. Pablo tenía 17, María Alejandra 1 año y medio mayor y Martín 2 años menor. Eran muy seguidos los tres. Alejandra ya había ingresado a la Facultad de Medicina, nosotros dos. Pablo terminaría el secundario ese año y Martín todavía estaba ahí por el medio. Mi gran trabajo entonces era atender a mi familia, a mis alumnos, y además yo trabajaba en psicodrama como auxiliar de psicoanálisis. Era una cosa que me gustaba hacer, había estudiado para hacerlo y lo hacía. Y lo que menos me imaginaba yo, obviamente, es que mi vida iba a tener semejante cambio, y para nada por el motivo que lo tuvo, ¿no? Uh-huh. Y Graciela, ustedes encabezaron el juicio a las juntas con gran valentía en una época donde todavía los militares
tenían poder, había que ser muy valiente para sentarse ahí, enfrentarse. Digo, ¿vos pensás que hoy por hoy se reconoce eso? Digo, yo hablando con mucha militancia, muchos jóvenes, que por ejemplo hubo hasta hace unos pocos años mucha militancia que seguía el kirchnerismo, y lógicamente idolatraba a Néstor Kirchner por haber bajado de un cuadro. Digo, yo consultando, digo, ¿vos sabés lo que era la CONADEP? ¿Sabés lo que era el juicio a la Junta? ¿Sabés quién era este? Y la verdad hay mucha ignorancia. ¿Vos pensás que se reconoce hoy las nuevas generaciones todo lo que representaron ustedes y lo que han logrado? No sé, y tampoco tiene sentido de que uno pida que se esté reconociendo cada cosa. Yo te voy a contar una anécdota que tuve. Yo tengo un programa de radio también en Radio Ciudad. Y el año pasado, justamente recordando los años 70, invité a dos personas que de esto que la vivieron primero a distinta edad y sí que han escrito mucho. Una es la historiadora Hilda Sábato y el otro es Marcelo Larraqui, que es periodista y es escritor, mucho más joven. Y cuando terminó el programa, Marcelo le dice a Hilda, dice, yo fui alumno tuyo en Argentina 2, Historia Argentina 2, en la facultad, haciendo historia. Mirá, no te hubiera reconocido, no me acordaba, qué sé yo. Bueno, sí, y te puedo hacer una pregunta ahora. Sí, cómo no. ¿Por qué hablábamos tan poco de los años 70? Marcelo tendría para entonces unos 20 años. Y recién se salía a la democracia, ¿no? Hilda con toda honestidad le dijo, estaba tan cerca la época, estábamos todos tan tocados que no podíamos tomar distancia para hablar. Y mira vos, lo había vivido ella y había estado exiliada. Yo creo que en cada época uno va recordando o va tomando lo más saliente. Ahora, a Marcelo eso lo tocó tanto que después casi todos sus libros tuvieron que ver con esa época. Cuando se dedicó a escribir, y es prolífico, ha escrito muchos libros excelentes, quedó impactado. Ahora eso no tiene por qué pasarle a todo el mundo. La gente común sigue viviendo, sigue con sus problemas de todos los días, viendo cómo resuelve cuando son jóvenes sus estudios, sus amores, sus peleas con sus viejos, sus necesidades de resolver los problemas económicos, etcétera. Y sí, existen programas como el tuyo, libros, situaciones, circunstancias que de repente algunos hacen un parate y dicen, mira, esto le pasó a este país. Claro. Recién hablabas de los años 70, ¿no? Y hubo una forma muy particular del kirchnerismo al hacer política. Y alguna vez te escuché decir que que han tomado parte de alguna forma de hacer política de los años 70 con proyección a futuro, y esto no lo veías compatible, ¿es así? No, lo que yo veía, lo que le critiqué mucho al kirchnerismo es que tomaron los 70 como una herramienta de hacer política en el momento en que gobernaban, para que se los conociera, se los conocía poco. Cuando ellos fueron elegidos veníamos de una crisis económico-social muy fuerte, y en realidad Néstor Kirchner había sido gobernador de una provincia poco conocida, y él poco conocido también. Lo malo para mí de ellos, lo criticable, no es que se ocuparan de reflotar los juicios que habían quedado parados, etcétera, los juicios a los militares, sino que crearon un relato que no era verdad. El relato de que todos aquellos que participaron en las guerrillas, en todas las organizaciones que eran armadas, eran todos héroes, y en realidad todos víctimas de unos militares malignos. Fueron cierto víctimas de un gobierno militar que se llevó por delante las leyes, la justicia, las instituciones, todo, que
utilizó todo el poder más para vengarse que para hacer justicia. Y eso no quita que en la Argentina sí hubo guerrillas que también despreciaron la vida, la propia y la ajena, ¿eh? Te quiero traer... Y esto se ocultaba y se ponía como heroico. Sí. Te quiero traer más acá en el tiempo. Te llevo a octubre del 2000. Yo tenía 18 años. Mi papá era muy afín al radicalismo. Estaba muy esperanzado en el gobierno de la Rúa. Y una mañana, un día de octubre del 2000, yo estando en la secundaria, mi papá enojadísimo, recaliente, con la renuncia de Chacho Álvarez. ¿Qué recordás de aquella época? ¿Pensás que fue un factor fundamental? Sí. Lo que recuerdo es mucho esfuerzo por construir un proyecto. Sí. Juntos, lo que era el FREPASE, lo que era el radicalismo en ese momento, fue el gobierno de la Alianza, en un momento también muy difícil económicamente. Sí, sí. Y una gran frustración, porque Chacho Álvarez era el jefe del FREPASO, el jefe político, y cuando renunció no había consultado con ninguno de nosotros en el partido. Lo hizo porque sintió que la economía no se iba a recuperar y él no quería formar parte de eso, en lugar de cerrar filas o de hablar francamente y decir, bueno, sigue el partido como tal o me voy yo solo, que fue la decisión que él tomó intentando salvarse. La historia en realidad no reconoció ningún mérito en ese hecho. Sí. Si vos preguntás hoy a la mayor parte de la gente qué pasó con esa persona a quien yo quería y estimaba mucho, ¿no? Y le reconozco una habilidad política muy grande y al mismo tiempo una enorme dificultad de enfrentar las responsabilidades. ¿Y volviste a hablar con él? ¿Le guardás rencor o algo? No rencor ya, nada. Ahora, nada, ya no vale la pena. Está bien. Viste que hay algunos, en la actualidad hay algunos dirigentes de la oposición que comparan este momento de la Argentina, por la crisis económica, con lo que fue la crisis del 2001. ¿Vos creés que es así? ¿Creés que hay algún paralelismo? Podés comparar, pero no es igual. La enorme diferencia sería después te digo si querés cuáles son las semejanzas, es que organismos internacionales como en este caso el Fondo Monetario Internacional, el FMI, en aquel momento a la Argentina le dio la espalda y prefirió sostener a Brasil. Hoy ese propio Fondo Monetario, estando en situación de tener que recurrir a ellos, puso el hombro, y yo creo que hasta en cierta manera es casi una forma de decir hemos entendido el error aquel. Esto te da otra posibilidad de maniobra, obviamente, ¿no? Claro. Y en cuanto a qué es parecido, es que seguimos con una economía muy chica, una economía muy cerrada sobre nosotros mismos, y seguimos siendo el único país bimonetarista. Sí. No hay en el mundo nadie que piense en dos monedas. Sí. Graciela, digo dos monedas, estoy hablando peso argentino y dólar. Y dólar, sí, claramente. Vos ganás en peso argentino, pero si vas a comprar un departamento lo pensás en dólares. Y si vas a ahorrar también lo pensás en dólares, sobre todo en esta época. Graciela, en tu época como ministra de Desarrollo, recuerdo que alguna vez contaste que firmabas presupuestos por $1.200 millones, por ejemplo. ¿Por año? Por año, sí, exactamente. El presupuesto general de ese ministerio, el primer año era eso. Jamás te encontraron un desvío de nada, de un peso, de un centavo, digo, ¿qué? Nunca, y mirá que lo deben haber revisado de arriba abajo. Sí, lógicamente. ¿Qué pensás ahora que ves, no sé, los bolsos de López, el presidente que el hermano blanquea, capitales que no se saben de dónde salieron, la condonación de la deuda, el correo, los hoteles de Cristina, digo... Veo todas las causas que voy a hacer un poquito de historia. Hubo una época que hubo un pensamiento que nosotros llamábamos NACAM Pop, nacional y popular,
que estaba convencido de que la Argentina necesitaba una burguesía empresaria argentina, con intereses en Argentina, etcétera, etcétera, muy con la mirada puesta en Brasil, lo cual en sí mismo hubiera sido genial, solo que eso no se crea voluntariamente, ocurre o no ocurre según las circunstancias de conducciones y de evolución de la economía. Lo que me parece que hicieron los Kirchner fue crearla a la fuerza, y para poner al frente de ese empresariado, agarrar a la gente de confianza que les dejaba un enorme porcentaje a ellos personalmente, mezclando inclusive a sus propios hijos en maniobras delictivas, que hizo que un Cristóbal López, un Báez y tantos otros, un López como vos nombraste, se llenaran de plata, Muñoz, pero dejando su parte en el mano de los Kirchner, obviamente. Yo te puedo asegurar, porque lo viví, que vos no te podés hacer rico de ese nivel de millonada, de millones ni nada, siendo un funcionario probo. No hay cómo. Solo coimeando, solo estafando, solo quedándote con lo que pertenece a lo que se llama la cosa pública, que es el interés de la gente de un país, ¿no? Hay mucha gente hoy en la actualidad que recuerda a Alfonsín con mucho cariño, ¿no? Gente del radicalismo, gente del peronismo, lo mismo pasó con un compañero de fórmula tuyo. Lo respeta, claro. Sí, Melchor Pose, que fue compañero de fórmula en tu candidatura a gobernadora. ¿Te imaginás, no sé, algún político de la actualidad que sea recordado con tanto cariño y reconocido por su trabajo como en aquella época? Yo sí recuerdo a varios. Yo te podría decir Carlos Aullero, te podría decir Alfredo Bravo, no de la dimensión a la que llegó Raúl. Raúl Alfonsín logró ser un líder, y te digo por qué. Porque en plena dictadura él pudo ver, cuando no era capitalizable políticamente, que había que estar del lado de los más débiles. Estuvo dentro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Cuando fue la guerra de Malvinas, él se dio cuenta de que era una aventura que nos iba a costar a la Argentina más vidas y además perder diplomáticamente lo que habíamos conseguido. Y ocurrió. Y Alfonsín no apoyó esa aventura loca de los militares que la hicieron nada más que porque estaban perdiendo poder político y social. Y después, cuando se presentó como candidato, ante uno de las dos grandes deudas que iba a recibir, una era la de sangre y la otra era la económica. Ante la deuda de sangre dijo: autoamnistía a los militares no. Cosa que Luder, líder de justicialismo, había aceptado como algo tradicional y legítimo. Y con la de deuda económica intentó crear el club de países deudores para pagar la deuda en general. Todos juntos no lo logró, pero lo que sí logró fue investigar el tema de los desaparecidos a fondo y además llevar a juicio a los máximos responsables. Graciela, ya te hago las últimas preguntitas y te liberamos. Sí, porque si no... ¿Qué pensás o qué te pasa por la cabeza cuando mucha gente que vivió el proceso de la dictadura ahora habla con tanta liviandad de dictadura K o dictadura M? No, bueno, ya sabés que son todas... es un rictus de enojo, pero porque no tienen al frente del gobierno a quien quieren. Es una barbaridad. Quien vivió una dictadura sabe lo que es una dictadura. Cuando vos estás en dictadura dejaste de ser ciudadano y podés pasar a ser víctima sin el más mínimo derecho. En un gobierno te puede gustar o no gustar, pero ninguno de los gobiernos del 83 para acá hizo persecución política. Ninguno de esos gobiernos se llevó por delante los derechos políticos de la gente.
Graciela, vos coincidiste en el Congreso con Cristina, ¿no? Sí. Siendo diputada. ¿Cómo era Y ella? siendo senadora también. Siendo senadora también. ¿Cómo era ella en aquella época? ¿Y notás alguna diferencia con la Cristina de la actualidad? No, ninguna. Bueno, sí, claro. La Cristina presidente logró tomar una fuerte apego al poder que ya tenía, pero lo desarrolló mucho más. Pero era una persona que podía hablar mucho. Si vos analizabas lo que decías, no siempre había coherencia, pero deslumbraba por sus discursos largos y floridos, y muy poco acostumbrada a trabajar en equipo. Hay muchas opiniones encontradas acerca de Mauricio Macri. ¿Cuál es tu visión sobre el presidente? Yo creo que el presidente está aprendiendo mucho y muy rápido, pero que tuvo equivocaciones serias, y tal vez una de ellas vino, y marco solo un aspecto, desde cuando fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, comparando con lo que es muchos lugares del resto del país, es Austria para gobernar, ¿no? Es una ciudad rica. Y además no tiene que luchar con lo que se llama la macroeconomía. Esa ciudad no tiene que tener la obligatoriedad de relacionarse con el afuera, con los otros países de economía internacional, etcétera. Cuando vos sos presidente de un país, la macroeconomía es muy importante. Y ahí es donde creo que se cometieron los errores más gruesos. Graciela, por último, ¿te puedo pedir un mensaje a los argentinos? No, mira, yo mensajes, me acostumbré a mis 88 años a no dar consejos y a decir, hagamos lo mejor que podamos cada uno sabe cuál es su obligación y la necesidad. Si se lo preguntas a cada argentino, al final lo terminas sabiendo. Bueno, quizás tu mejor... Sí es cierto que me parece que la Argentina le dijo no para siempre a las dictaduras. Bueno, quizás tu mejor consejo es tu ejemplo, ¿no? Tu ejemplo de trabajo. Bueno, Graciela, te agradezco muchísimo este contacto con vos, y que te vaya muy bien.